Bueno, chicos, pues si queréis empezamos, porque luego generalmente se va incorporando también más gente durante el webinar. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a todos. Tras la vuelta del verano, yo soy Arantxa García de Gende y rearrancamos temporada hablando sobre en qué punto está la disciplina CRO Ujú. con Google Analytics 4 una vez que va a desaparecer Optimize. Lo vamos a hacer de la mano de Alex Iglesias, que bueno, él es profesor aquí en Gende y él es el Head of Experience Management en la consultora Merkel. Alex, bienvenido. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. A vosotros, un placer. Vale. Y bueno, pues antes de darte el micro y todo el stage, bueno, brevemente os comento bueno, veo por la gente que se está incorporando, os voy a comentar brevemente quiénes somos en Gende, porque veo que hay gente que nos conoce, otros que no nos conocéis, gente que se ha conectado interesada bueno, pues por qué va a pasar con CRO, ¿vale? Otros más interesados también por ver a un profe nuestro en acción en uno de los módulos que impartimos en los programas bueno, básicamente en los tres, en el de analítica digital, en Martech y también en el de CRO y Product Designer. Así que, si queréis, os comento brevemente. Si le quieres dar a la siguiente slide. Vale, gente, bueno, somos una escuela que llevamos 4 años aquí en Madrid en el mercado, 7 contando con el piloto que hicimos en Gijón. Que Alex seguro que se acordará o conocerá, y ofrecemos Sí. empleabilidad a través de una formación súper práctica, ¿vale? Utilizando activos digitales de empresas reales que van acompañando a los alumnos desde el principio de su incorporación a nuestros programas. Tenemos distintos programas en funcionamiento en lo que es el mercado abierto, ¿vale? El de analistas digitales, que arrancamos edición ahora en enero del 24, el de especialistas Martech, que arrancamos ahora el 28 de septiembre, el de CRO y Product Designer, que arrancamos en febrero del 2024, Data Science Ninja y luego, bueno, programas modulares sobre temas de actualidad, ¿vale? Damos también formación a empresas de todo tipo, ¿vale? O sea, trabajamos bueno, con Accenture, con Leroy Merlin, con Línea Directa, con Pepper Finance, bueno, cada vez con más empresas y, bueno, ahí nos adaptamos a las necesidades que nos pidan. Solemos seguir el ciclo de vida del dato desde la recolección, el análisis, el delivery y la activación. El webinar de hoy está muy centrado en la activación bueno, pues por lo que vamos a hablar, por CRO y las alternativas tras la salida de Optimize. Dicho esto, le pasamos el control a Alex, que sé que es lo que estáis deseando, escucharle a él, que se presente y que nos cuente las alternativas que tenemos. Todo Venga, tuyo, sí. Alex. Muchas gracias. Pues arrancamos. Sí, primero me presento, ya lo he hecho un poco Arancha. Soy Alex Iglesias, trabajo en la oficina de Gijón de Merkel España. Soy el responsable de uno de los equipos, el que llamamos de Experience Management, que viene a ser traducido pues todo lo que tiene que ver con la activación del dato, ¿vale? Hacemos varias cosas, pero la gran mayoría de nuestro trabajo pues, es las estrategias CRO y la disciplina de CRO. ¿Vale? Llevo en este equipo más de 8 años ya, y antes he pasado por otras disciplinas como la recolección del dato, bueno, etiquetados, tag managers y demás. ¿Vale? La foto es muy antigua y estoy muy serio, tengo que cambiarla. Ya lo haré un poco más adelante. Vale, por contaros un poco lo que vamos a ver. Te perdonamos lo de la foto, que te estamos viendo en vivo y en directo. Venga. Por contaros un poco lo que va a ser, ¿vale? Quería, bueno, para quien no tenga todo el contexto, contar muy rápido lo que ha pasado con Optimize, cuáles son las alternativas, son muchas, pero el mercado está centrado en algunas, y qué decisiones hay que tomar ahora sobre nuestra estrategia CRO una vez decidamos qué herramienta vamos a usar, ¿no? Porque cambia mucho el panorama de usar Google Optimize a no hacerlo, ¿vale? Y de cómo son las integraciones de los datos, sobre todo con GA4. Vamos a mirar ya hacia adelante, voy a hablar de Optimize ya en pasado y hacia GA4, ¿vale? Cómo podemos ver los datos de los experimentos, si nos interesa verlos en GA4 y hasta qué punto, y cómo podemos hacer toda esa integración de datos, sin entrar excesivamente en lo técnico, que tampoco tenemos mucho tiempo para ello, ¿vale? ¿Qué era Optimize? Seguro que todos lo sabéis, os Perdona, suena. perdona solo una cosita que te interrumpa, Alex. El tema de si quieres que la gente te pregunte sobre la Ah, sí. marcha, tal, si lo No, quieres no, comentar, no. porque siempre, perdona. Sí, no, perdonad vosotros, porque habíamos hablado y me parece muy interesante que no sea solo el speech mío
y al final hacéis las preguntas o lo que sea, todos podéis desmutearos y podéis preguntar sobre la marcha, ¿vale? Yo modulo ahí un poco los tiempos. Si hay mucha conversación y mucha pregunta, pues ya intento frenar o acelerar en algún punto, ¿vale? Pero no tengáis miedo a preguntar cualquier cosa, ¿vale? En el momento que queráis, ¿vale? No os veo, así que desmutearos y a hablar, ¿vale? Vale, yo también estamos pendientes de Gen D para, por si acaso, ¿vale? Ya sé que no ves y tal y tú estás pendiente de la presen. Gracias, Alex. Venga, pues nada, como os decía, Optimize era la herramienta que Google proporcionaba a sus clientes para hacer CRO. Ha estado más de 5 años en el mercado, contando fases betas en las que yo también llegué a usarlo, quizás más, ¿vale? Y este año, a principios de este año, creo recordar, Google anuncia la desaparición de la herramienta. Los motivos los sabe sobre todo Google, entiendo, pero sí que es cierto que parece que, bueno, dentro de sus propias datos de tendencias de Google, pues parece que la línea de interés en Optimize no es ascendente tampoco, ¿no? Entiendo que como producto quizás no era un producto muy avanzado tecnológicamente y en cuanto a funcionalidades, pero bueno, servía para hacer CRO básico, incluso semi avanzado, y tenía sus cosas positivas que ahora paso a comentar, ¿vale? Pero sí que es cierto que lleva años sin tener actualizaciones importantes ni nuevas funcionalidades. No diré que se veía venir, porque quizás no, pero bueno, parece claro que Google ha despriorizado el producto. No estamos hablando como con otras herramientas de hacemos el aviso y ampliamos el plazo posteriormente. Aquí no estamos a 20 o 25 días de la desaparición, con lo cual, si no se han hecho ya cierta toma de decisiones, hay que hacerlas, ¿no? Desde ya, ¿vale? Lo que os decía, Optimize era una herramienta bastante básica, pero que bueno, que nos permitía hacer CRO. Tenemos la funcionalidad de test A/B, de prueba de test multivariantes, redirecciones, que esto es tremendamente sencillo, y personalización, ¿no? Quizás no tiene funcionalidades avanzadas de personalización en base a comportamientos, perfiles, bueno, otro tipo de cosas, pero bueno, permitía hacer cositas, ¿vale? Pero sí que tenía algo que no tienen las demás y que no lo tendrán, que es que estaba dentro del ecosistema Google, ¿vale? De hecho, es que Google Optimize no tenía dato propio. El dato es el de Google, el que podemos ver en Google Analytics, ¿vale? Y eso yo lo considero un punto tremendamente importante de cuando apareció Google Optimize en el mercado. Muchas compañías dijeron, bueno, estoy midiendo mis activos con Google Analytics, voy a moverme a Google Optimize porque me interesa. No hay discrepancias de datos, bueno, me ahorro una licencia por otro lado, supongo. Y eso hizo que sí que hubiera bastante aceptación, al menos en el entorno que yo conozco de clientes y de compañías, bastante aceptación de la herramienta, ¿vale? Em, vale, ¿cuál era la gracia de Optimize? Como os decía, que cada experimento o todos los experimentos se vinculaban con una cuenta propiedad de Google Analytics, ¿vale? Y directamente cuando configurabas un experimento, eh, podías seleccionar, por ejemplo, como objetivo de ese experimento cualquier goal que estuviera definido en Analytics, ¿vale? O si queríamos poner como objetivo del experimento el clic sobre un elemento de la página, pues ya podíamos usar los eventos que ya teníamos de la medición de Google Analytics para determinar que ese era el objetivo del experimento, ¿vale? Como veis aquí, dentro de esta es una captura de cuando se va a seleccionar un objetivo de un experimento, pues ya trae toda la información de Google Analytics, ¿vale? Sin embargo, por ejemplo, el reporting era algo tremendamente básico, ¿vale? Aquí hay una captura de un ejemplo no recuerdo cuándo fue, en el que, como podéis ver, si alguno ha trabajado con la herramienta, no te permite hacer ningún tipo de segmentación, por un lado, ni siquiera filtrado de fechas. Son las fechas del experimento y no te deja hacer mucho más, ¿vale? Sí que es cierto que, como todas las herramientas de testing, nos da un dato muy importante, que es la confianza estadística o la probabilidad de que una de las versiones sea mejor que las demás. Eso solo nos lo daba Optimize.
pero realmente Google Optimize estaba pensado para que se trabajara el dato una vez concluido un experimento, se trabajara el dato desde Google Analytics, ¿vale? De hecho, si veis en la captura, directamente, aparte de este overview general, tenemos un enlace a un report en Google Analytics que se construye automáticamente con cada experimento y donde ya podemos hacer la segmentación o, bueno, trabajar un poco más en detalle de qué es lo que ha pasado con ese experimento. De hecho, cuando se arrancaba un test, una dimensión nativa aparecía en Google Analytics con el que podíamos tener el ID del experimento y la versión original y el ID del experimento y la versión alternativa para construir nuestros propios segmentos o lo que fuera y trabajar el dato. Claro, esto ya os digo, era tremendamente básico, pero sí que para alguien acostumbrado a trabajar con datos, abrir dos herramientas y que el dato no solo se parezca, sino que es exacto, pues es una satisfacción grande, como sabéis mucho seguramente. Y además, dentro del trabajo con los resultados de un experimento, no se trata solo de ver los datos en global, sino que quizás hay que profundizar un poco más en, no sé, segmentación por dispositivo, depende del negocio, las audiencias más importantes, más relevantes para ese negocio. Bueno, todo eso lo podíamos hacer en Analytics con los datos exactos, clavados. Ya os digo, es que Google Optimize no tenía dato propio. ¿Vale? ¿Qué sucede? Como os digo, creo que fue enero de este año. Pues que Google anuncia la retirada del producto el 30 de septiembre. Estamos ahí. Y en principio, durante la primera semana o 15 días, decía Arantxa al principio que Google nos ha tenido en vilo un poco. Anunciaba que GA4 probablemente tendría funcionalidades de testing. Y a las pocas semanas, dentro de su documentación, cambió un poco el mensaje para pasar a hablar de que facilitaría un poco la integración con herramientas de terceros. ¿Vale? De hecho, hablaba de que se estaban trabajando APIs que serían públicas y que permitirían a cualquier herramienta de testing hacer esta integración. ¿Vale? Sin embargo, en ese documento, pues hablaba de que esas APIs, ese trabajo de desarrollo, lo estaba trabajando junto con 3 fabricantes en concreto, y parece que el mercado se tomó esto como los nominados de Google, digamos, ¿no? Todo el mundo miró un poco hacia allí a la hora de decidir qué herramienta era su nueva herramienta de testing, ¿vale? Serían A/B Testing, Optimizely y Visual Website Optimizer, ¿vale? VWO. Que ya eran herramientas conocidas antes de que existiera Optimize, ya estaban en el mercado, llevan muchos años en el mercado, probablemente a nivel de funcionalidades más avanzadas que el propio Optimize. Y bueno, entramos en una fase de que muchas compañías se ponen un poco a evaluar cuál de ellas sería su próxima herramienta. En el mercado hay muchas más, he intentado ahí poner algunos logos y por supuesto seguramente muchas de ellas estén trabajando en esta integración, ¿vale? Una vez que las APIs son públicas, pero bueno, parece, o desde mi visión, el mercado se mira hacia estas 3, ¿vale? En lo que vamos a ver hoy, vamos a usar VWO no por ningún tipo de preferencia, sino porque VWO permite, por un lado, cualquiera de los que estéis aquí, si queréis probar alguna cosa, tenéis una versión trial de, no sé si son 30 días, pero después de esos 30 días puedes mantener una versión bastante limitada, pero básica, que sirve para probar cosas, y es la que vamos a usar hoy aquí. Vale, bueno, teniendo en cuenta de que estamos a 6 de septiembre y si alguno de vosotros está trabajando dentro de una estrategia de alguna manera CRO, más involucrado o menos, supongo que ya habréis habido una decisión sobre qué herramienta se va a implementar. Si no es así, se va un poco tarde, ¿vale? Pero hay más decisiones que tomar de cara a plantear una estrategia correcta y empezar a trabajar 100% ya con una de estas nuevas herramientas, ¿vale? Yo lo he querido, no tiene por qué llamarse así exactamente, ¿vale? Pero sí que hay una parte muy importante que hay que decidir y es cómo vamos a evaluar
el éxito de los experimentos, ¿vale? Antes, como os decía, teníamos todo un mismo ecosistema y teníamos todo unificado, digamos, para hacer el análisis y las conclusiones de un experimento, pero ahora no. Ahora tenemos dos herramientas independientes que podrían tener discrepancias de datos y hay que tomar la decisión un poco de cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Podemos hacer todo lo que es las conclusiones y el análisis de datos de un test 100% desde la herramienta de testing, ¿vale? Voy a hablar de WWO, pero podría ser de cualquiera, ¿vale? Pero esto requeriría varias cosas. Por un lado, implica hacer como una especie de etiquetado, al igual que lo tenemos con Google Analytics en nuestro activo digital, pues hacer algo parecido, pero con la herramienta de testing, ¿no? Indicarle dónde es nuestro punto de conversión, dónde está nuestra venta, qué clics queremos medir o queremos evaluar. Bueno, todo eso habría que hacerlo y mantenerlo, ¿vale? Pero aquí tengo un error en esta slide porque en realidad aquí he puesto que permite realizar usando los segmentos oficiales. Cuando digo segmentos oficiales me refiero a seguramente que todos los que trabajáis con datos y dentro de Google Analytics, pues quizás tenéis segmentos creados que usa todo el mundo de la misma manera, que están construidos igual, cosas oficiales que se deben usar así, ¿no? Digamos, para tener todos el mismo dato. Si nos movemos a hacerlo todo en la herramienta de testing, debemos construir toda esta medición, digamos, pero además, aunque lo hagamos, intentemos hacer 100% idéntico, puede que haya discrepancias, es lógico, ¿vale? Por poner un ejemplo que probablemente no sea real, la tecnología que Google utiliza por detrás para saber si un usuario está usando un dispositivo móvil o no, ¿cómo lo determina? Puede que no sea la misma que utiliza WWO para hacerlo, ¿vale? Seguro que son las dos válidas y tienen su lógica, pero quizás no es el mismo dato exactamente, ¿vale? Sí que es verdad que si hacemos este segundo etiquetado con la herramienta de testing, vamos a poder segmentar los datos y además vamos a tener los datos de la confianza estadística. Bueno, ahora vamos a verlo en la herramienta, ¿vale? Pero lo que os digo, requiere, pues, aunque sea a través de Tag Manager esta implementación, requiere tiempo y esfuerzo, ¿vale? Y un mantenimiento, claro. Quería enseñaros un poco esto, cómo sería hacer todo esto. No tenemos tiempo para entrar en mucho detalle, ¿vale? Pero esta es la interfaz de WWO. No sé si quizás algunos las conocéis y otros no. Pero esta es un poco la interfaz donde se configuran los tests, donde hay, bueno, toda la información. Y en este caso, en otras herramientas lo llamarán de otra manera y estará en otro estilo, ¿no? Pero bueno, dentro de WWO tenemos como ese propio Analytics, digamos, que va a tratar de darnos toda esta información, ¿vale? Hay que ver si queremos usarlo o no. Tenemos, por ejemplo, eventos, ¿vale? Ya vienen algunos eventos predefinidos, es lo que está pasando en el activo digital, la vista de página, el clic sobre un elemento, el envío de un formulario, bueno, cualquier cosa. Con esto podemos construir luego segmentos o objetivos para los experimentos, ¿vale? ¿Podemos generar más? Sí, podemos generar más, pero requiere cierta implementación, ¿vale? Voy a ver si puedo minimizar esto. Ahora mismo no sé cómo hacerlo. Bueno, por las malas. He traído aquí un ejemplo de cómo se haría. Al final, realmente es implementación, como incluir píxeles, como medición de Google, de Adobe, de cualquier herramienta. Si queremos crear un evento nuevo sobre nuestra página, pues tenemos que incluir esto probablemente en Tag Manager, seguramente, para poder medirlo, ¿no? Diferentes eventos cuando queramos, en lo que queramos, ¿vale? Ya os digo, ya hay algunas cosas predefinidas, ¿vale? Scrolls y demás, todo esto lo podríamos usar, ¿vale? Y luego tenemos una parte de segmentos, que también podemos crear nuestros propios segmentos y ya hay algunos predefinidos. Lo que os decía, mobile traffic, por ejemplo. Vamos a tener nuestros datos de nuestro experimento y vamos a poder segmentar por este mobile traffic. ¿Está construido exactamente igual que en Google?
Probablemente no, no lo sabemos, pero probablemente no. Puede que haya pequeñas diferencias y se produzcan estos pequeñas discrepancias de datos, ¿vale? Luego, bueno, la parte de triggers es un poco si queremos lanzar experimentos o mediciones, digamos, en algún momento que no es la carga de página, cuando se hace el 50% del scroll o cosas así, cuando se intenta abandonar la página, mostrar un pop-up, bueno, esta es la parte que ellos llaman triggers. Y la parte de métricas, ¿vale? Que, por ejemplo, ahora os enseño un activo de ejemplo, que serían un poco nuestros objetivos, ¿no? Lo que queremos evaluar en los experimentos, los goals de Analytics, antiguamente, quizás. Donde aquí, por ejemplo, vemos, por ejemplo, en el activo que os voy a enseñar, que es muy básico y es de prueba, las ventas serían las llegadas a la página que contiene thanks. Bueno, esto en cada activo habría que configurarlo y ya os digo, mantenerlo. ¿Vale? ¿Cómo hacemos esto? Ya os digo, hay una parte que siempre va a requerir de implementación y hay otra parte que, bueno, podemos usar solo la interfaz de WW para construirlo. ¿Vale? Este es el activo que, bueno, lo usamos mucho para demos, no tiene mucha funcionalidad y no es que sea muy bonito, pero bueno, aquí es donde podemos configurar un test. Quiero configurar un test con vosotros. Voy a copiarme la URL. Un test muy básico. De hecho, probablemente no haga nada, solo os quiero enseñar que dentro de la interfaz, bueno, definimos dónde queremos que se haga un experimento, por ejemplo, y se nos abre un editor visual donde podemos realizar cambios sobre la página. Bueno, esto seguramente lo habéis visto en otras herramientas, es igual, al final es un editor que trata de convertir a código lo que hacemos en este editor un poco de una interfaz un poco más bonita. Personalmente nosotros en el equipo no lo usamos mucho, nos resulta más sencillo trabajar por código, pero bueno, sí que nos serviría para este tipo de medición, por ejemplo, cuando selecciono este botón, aparte de editarlo, cambiarle el estilo o lo que sea, puedo hacer el tracking, ¿vale? Por ejemplo, le llamo click CTA, ¿vale? Y esto ya me permitiría, si yo arrancara, si guardara este experimento, hiciera cambios y lo arrancara, lo que va a hacer es indicarle a www que un usuario ha hecho clic ahí y lo contaría como una conversión o como una métrica en realidad, ¿vale? Ese ejemplo, para no perder mucho tiempo en arrancar el experimento y demás, ya lo tengo aquí sobre ejecutándose, digamos, ese experimento. Como veis, igual que para Google Analytics, podemos ver datos viajar en la parte de network del navegador. Para Visual Website Optimizer, pues también, ¿vale? Hay que filtrar bueno, podemos filtrar por esto, serviría. Sería más fácil WWO, pero bueno. Si hago clic en ese botón, ¿vale? Voy a ver cómo viajan datos hacia WWO, al igual que lo hace hacia Google Analytics, ¿vale? Es para que veáis un poco que estamos manteniendo como dos mediciones paralelas, ¿vale? Y tenemos datos en dos sitios, ¿vale? Voy a salir de aquí porque no vamos a arrancar este test de momento. Ya haremos otro. ¿Vale? Vale. ¿Y cómo podemos ver esto luego? Todo esto que estamos viendo aquí en la parte de Data 360, segmentos y demás. Bueno, para la parte de configuración de código, uno de los puntos clave, evidentemente, son las métricas, ¿vale? Ese experimento, ¿qué es lo que pretende mejorar? Las ventas, el clic sobre algo, suscripciones a una newsletter, no lo sé. Todo lo que definamos y mantengamos en esa medición, lo vamos a tener aquí disponible para seleccionar como objetivo. Ya sabéis que se pueden seleccionar varios, pero bueno, al final, dentro de una metodología correcta de CRO, un objetivo debería ser el principal y debería ser sobre el que se tomen las decisiones, ¿no? Y por otro lado, voy a coger un experimento que tenga activo ya, aunque no tenga muchos datos desde hace unos días. Este es el report
que nos daría VWO, ¿vale? Tenemos, bueno, número de visitantes, conversiones, bueno, muy poco dato, ya veis, son de pruebas. La probabilidad de ser la mejor, este es uno de los datos principales que vamos a necesitar siempre. Y aquí sí que tenemos un reporte un poco más avanzado si hacemos esa doble medición, ¿vale? Porque podemos segmentar, pues no sé, por tráfico móvil o por cualquier otro de esos segmentos que ya sean estándar o de los que yo cree. Bueno, puedo tener aquí todo mi ecosistema de la estrategia. Puedo llevarlo todo desde aquí sin mirar hacia Google Analytics, ¿vale? Esa es una de las opciones, costosa y que para mí tiene sus riesgos. Podemos estar reportando datos que no coincidan. Quiero decir, se puede ir a negocio hablando de unos datos y que los dashboards de negocio indiquen datos un poquito diferentes, ¿no? Por estas cosas de... Puede haber un problema de implementación, evidentemente, pero también porque la tecnología define las cosas un poquito diferente, ¿vale? O que simplemente construyamos nosotros incluso diferente esta medición, un poquito diferente en algún punto, y ya hay cosas que pueden cambiar. Vale, esa es una primera opción que diría no es por la que yo me decanto. Aquí si alguien está en este momento tomando esta decisión, pues que puede dar su opinión, ¿eh? Disparad cuando queráis. Podemos hacer una especie de reporting mixto, ¿vale? Queremos mirar, evidentemente la confianza estadística probablemente la tengamos que mirar, luego lo vemos en VWO, pero puedo intentar mirar algunos datos, decir, definir, pues bueno, siempre voy a segmentar todos mis experimentos por dispositivo, eso lo voy a hacer desde VWO, pero aplicar un segmento de clientes o no clientes, por ejemplo, eso lo voy a hacer desde Google Analytics, ¿vale? Aquí ya tenemos que integrar datos, que es un poco a lo que hemos venido también, ¿no? Un poco eh, cómo funcionan esas integraciones y cómo de buenas son, ¿vale? Para hablar de ello, bueno, os lo quiero explicar bien y deriva un poco de ese mensaje que daba Google de estamos trabajando en APIs, tal, tal, tal. Pues bueno, uno cuando habla de integraciones, pues siempre piensa, ojalá sean 2 clics, ¿no? La integración. Pues va por ahí, va por ahí. Si queréis lo vemos en conjunto. La integración es algo que solo hay que hacerlo una vez al principio, digamos, la configuración inicial y ya sirve para siempre, para todos los tests. Como yo ya la tengo hecha aquí, quería explicaros un poco lo fácil que es, porque lo único que requiere es de una cuenta que tenga acceso tanto a una herramienta como a la otra, ¿vale? Y con los permisos suficientes, ¿vale? Ahora lo vamos a ver dentro de la interfaz, pero básicamente la configuración de la integración es cuestión de habilitar a través de, como si hiciéramos el login en un sitio externo con el usuario de Google, pues algo parecido, ¿no? Yo pongo mi cuenta de Google, eh, me, me hace como que me dé los permisos, ¿vale? Veis aquí en la parte derecha de www quiere acceder a todo esto, le das permiso, ¿vale? Y a partir de ahí ya tendríamos la integración hecha. Voy a entrar en esta sección, que es esa misma, pero con el OK ya aceptado. Ya veis que está mi cuenta, ¿vale? Y podría desconectarla. Preparando el webinar me di cuenta de qué pasa si este usuario pierde permisos. No lo sé, es una buena pregunta. Entiendo que se desconectará y hay que conectar a otro usuario, pero no lo tengo muy claro a día de hoy. ¿Vale? Y simplemente dentro de esta integración le tenemos que decir si Google Analytics está implementado directamente en página o vía Google Tag Manager, ¿vale? Solamente. Él va a hacer como un barrido dentro del site y va a intentar localizar a Google Analytics. Y luego tiene 2 checks, básicamente, en el que le permitimos generar audiencias que Google VWO cree audiencias en nuestro Google Analytics, ¿vale? Aquí tengo algunas de ejemplo y ahora vamos a crear una. Y si también se permite que las audiencias que hay en Google Analytics se importen aquí a VWO, ¿vale?
Esta funcionalidad no la vamos a poder ver del todo porque es de pago, ¿vale? En esta cuenta yo no tengo acceso, pero es también un proceso tremendamente sencillo, ¿vale? Lo que me gustaría para que lo vierais un poco cuál sería el proceso y lo sencillo que es, voy a crear un test aunque no haga ningún cambio, ¿vale? En la página, eso es lo de menos ahora mismo. Vale, bueno, voy a hacer un cambio porque ya que estamos aquí, pues, esta sería las pantallas que voy siguiendo, el editor, definir los objetivos, voy a poner ventas, por ejemplo, y la configuración de la campaña que voy a poner el nombre Gender, ¿vale? Volumen de tráfico al que queremos impactar, bueno, varias cosas. Y si queremos habilitar la integración con Google Analytics 4, que ya viene por defecto marcada, ¿vale? Aquí no podemos configurar más hasta que creemos el experimento y lo guardemos, ¿vale? Voy a hacerlo. Vale. Este es el resumen, qué es lo que quiero hacer, dónde, cuándo, lo puedo iniciar, ¿vale? Le voy a dar que lo iniciaré luego. Vale. Y aquí tengo mi experimento Gende, lo puedo previsualizar y demás para validar que todo es correcto. Y en la parte de settings, bueno, ahí está, que está en todo el resumen. Bueno, en la parte de others, tengo, veis que es un poco diferente a como lo hice al principio. No sé exactamente por qué cuando lo creas no aparece este botón. Cuando ya lo tienes guardado así, probablemente tiene que existir ya el experimento. Y podemos generar audiencias en GA4, ¿vale? Simplemente con la cuenta que tenemos vinculada, ¿vale? Tengo que seleccionar la propiedad y decirle, vale, para la versión de control voy a crear una audiencia que la voy a llamar así. El 12 es el ID, que creo que le pone www, ¿vale? Y puedo generar estas audiencias en Google Analytics, ¿vale? De hecho, para que lo veáis, voy a ir a la cuenta de Google y dentro de las audiencias, bueno, tarda un minutito, pero tenía yo unas quedadas de prueba, en breve aparecerán las que acabamos de crear, ¿vale? Si eso volvemos ahora y lo comprobamos. Así que ya tenemos unas audiencias en Google Analytics que van a contener a los usuarios de la variación 1 y de la versión de control por separado, ¿vale? Esta es una forma de, luego lo vemos, de usar los datos, ¿vale? Yo no soy muy partidario del uso de audiencias siempre porque están limitadas y no sé. eh, con el tiempo probablemente no sea tan fácil tenerlas disponibles, ¿vale? Pero esta integración hace también otras cosas, ¿vale? Voy a iniciar este experimento y vamos a verlo sobre la página, ¿vale? El experimento está activo. Igual que vemos datos, bueno, vemos los collect de Google Analytics y demás, lo que vamos a ver son datos específicos de la impresión, ¿vale? Por ejemplo, eh, lo que pasa que va a utilizar el ID, no utiliza el nombre, porque el nombre es algo que se puede cambiar mientras el experimento está activo y nos rompería todos los informes y demás. Lo que se usa es el ID, ¿vale? Y vemos que hacia Google Analytics se envía la impresión de la experiencia, ¿vale? Y el dato que viaja se llama siempre ww-id del experimento guión la variante, ¿vale? En este caso, yo que estoy aquí he caído este es el experimento 12, que es el que hemos hecho ahora en conjunto, ¿vale? Lo tenemos aquí en la URL.
es el experimento 12 y en este caso el 1 significa que yo he caído en la versión de control, ¿vale? El VWO-12-2 sería quien hubiera caído dentro de en la variante, ¿vale? Bueno, es un poco aleatorio esto, no sé si vamos a caer de nuevo en la misma o no, pero bueno, podemos probarlo. No, pues hemos caído en la misma. Pero bueno, no importa. Lo que quería enseñaros con esto es que con 3 o 4 clics y vinculando una cuenta con otra, ya estamos enviando los datos de los experimentos de WWO a Google, ¿vale? Y podríamos construir nuestros propios segmentos con esta información, ¿vale? Voy a crear uno nuevo, ¿vale? Sería un segmento de tipo usuario donde le diríamos que el dato de experiencia e ID de variante, en mi caso, tendría que contener ww-12-1. Este sería, vaya, este sería experimento 12, voy a poner, ¿vale? Y podría generar otro, y de igual forma, sería ww, experimento 12. Alex, una pregunta. Sí, En esto que, bueno, estás explotando, mandando esa información bueno, explicaste que la estás mandando a Google Analytics a través de la integración con WWO, pero sí, esto que estás poniendo lo tuviste que configurar previamente, ¿no? Es decir, que esa información tuviste que configurar algo en Google Analytics o directamente se mete en el event name directamente. No, no tuve que configurar absolutamente nada más que darle los permisos. No, nada más. Es bastante Y eso, ágil. y Ágil. eso por integración que han hecho entre ellos, ¿no? Me Sí, asumo, eso porque es. Eso es. Tenemos aquí esto, nos aparece ya directamente esto aquí. No sé si eh, en la versión inglés supongo que lo cambie, pero con esto ya tenemos aquí, esto ya lo genera, digamos. vale, No, vale, es las típicas cosas que te pide permisos y no te fijas muy bien en lo que, en todos esos checks que ponía. Probablemente uno era para generar esto. vale, vale. Gracias. Alex, y aprovechando, Diego Polanco preguntaba que de la misma forma que generas un segmento, es como se reflejaría, crearía un informe en Looker Studio. Totalmente, sí. Toda esta información lo podemos usar desde Looker. De hecho, antes con Google Optimize era muy habitual y ahora que tenemos este dato, esto lo podemos llevar sí, sí, a Looker, claro. Podemos tener una visión general del experimento desde Looker con estos segmentos, sí, sin Vale, problema. Sin genial. hacer nada extra, digamos. Vale, y Beatriz Alonso pregunta qué porcentaje de gap se estima que puede haber entre los datos de esta herramienta y la de GA4 versus GA4. ¿Qué porcentaje peor? ¿Perdona? ¿Qué porcentaje de gap se estima que puede haber entre los datos que arroja WWO y los que puede arrojar GA4? Probablemente es mínimo, no me atrevo a dar una cifra en porcentaje, vamos a poner, no sé, un 5% de cosas que puedan ser diferentes, pero como os decía, o sea, lo que son volúmenes de usuarios y cosas así, probablemente sea casi idéntico, ¿vale? Luego ya sabéis que estamos hablando de dos herramientas, puede que una se cargue antes que la otra y una persona que tenga una conexión mala se envíe dato hacia una y no hacia otra. Bueno, sí, ese tipo de cosas un poco más extrañas, ¿no? Luego está la parte de los usuarios, sesiones y demás, que eso debería ser casi idéntico. Y luego está toda esa parte de cómo detectamos nosotros a un usuario cliente o no cliente, que si lo construimos, cómo de capaces somos de hacerlo igual o no. ¿Vale? Entonces ahí es donde van a ir las discrepancias.
Pero vamos, en volúmenes, si solo nos fijamos en usuarios, por ejemplo, no debería haber casi nada. Vale. Otra pregunta de Oh Yeah. No debería, lo que pasa es que la he hecho a las 19:36, a ver si hilamos bien. Comenta, no debería caer en la variante porque ya tienes la cookie del grupo de control, ¿no? Entiendo que es en ámbito de usuario. No sé si esta pregunta habrá quedado fuera de contexto o si Oh Yeah quiere abrir micrófono. Yo creo que supongo que se refiere a cuando intenté caer en la otra versión hace un momentito. Eh, sí, que probablemente, aunque vacié las cookies y demás, Sí, aún me sí, dice que es mantenía, eso, sí. Ujú. sí, aún me mantenía en la misma versión. Nada, era simplemente porque vienes que se producía el cambio, ¿no? Era solo por decir, está funcionando aquí, está haciendo cambios. Pero vamos, ningún problema en haber caído en la versión de control y así bueno, lo probamos bien. ¿Vale? Vale. Y una pregunta también que ha planteado Diego Polanco al principio, cuando has hablado de las distintas herramientas, pregunta si hay alguna herramienta gratis, además de WWO, hasta 50.000 usuarios, fuera de las que aconseja Google. Si sabéis de alguna otra. Hasta 50.000 usuarios. Ahora mismo no me viene a la cabeza. O sea, WWO tiene una versión gratuita ilimitada, pero no recuerdo la limitación de volumen de usuarios. Realmente ahora mismo no lo recuerdo. Y el resto yo no conozco más gratuitas. Seguro que las hay dentro de todo ese ecosistema. Dentro de las conocidas dentro del mercado, quizás no. ¿Vale? No sabría decir qué podría haber como alternativa. Vale, ok. Gracias. No hay más preguntas por ahora, tampoco por el chat. Venga, muy bien. Perdona un segundito simplemente para ayudar a que le dé herramientas, dependiendo del entorno también, dentro de WordPress hay 20.000 extensiones, hay algunas extensiones que permiten hacer test A/B de forma gratuita, muy limitado dentro de un entorno WordPress, si fuese el caso. Ya. Lo que habría es que buscar, pero también súper limitado y con las funcionalidades extras, pues ya hay que pagar. Imagino que te hace el split de a unos usuarios una cosa y a otros otra. Luego, claro, Eso es, eso es. supongo que no tiene tan trabajado este tipo de integraciones ya. Eso, Correcto, correcto. Es algo muy básico. Integración es lo justo y necesario y de las pocas que he escuchado también por ahí de que pueden ser gratuitas, todas son muy básicas. muy básico, sí, realmente muy básicas. Yo creo que la verdad es que no lo sé decir porque WWO yo creo que para compañías pequeñas puede que se lleve una parte importante del pastel, digamos, por esa versión gratuita y porque creo que tiene paquetes como más acotados, más económicos, pero gratuito y que tenga funcionalidades como WWO, seguro que no hay. Vale, 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 perfecto. Lo que os digo, podemos disponer, ahora ya tenemos el dato, ya tenemos los datos en las dos herramientas. Looker Studio, perfecto. Podemos aquí ya trabajar con el dato como consideremos. No modificarlo, perdón. Segmentarlo de la manera que consideremos y hacer el análisis por esta vía, ¿vale? O quizás, bueno, estábamos hablando de ese modelo más mixto, ¿no? De voy a mirar unas cosas en un sitio y otras en otro, ¿vale? Y también tendríamos la opción de pasar, voy a decir, de la herramienta. La herramienta nos servirá un poco como ese ejecutor, ¿no? Ejecuta la experiencia, distribuye el tráfico y demás, y me envía los datos Analytics y a partir de ahí lo hago todo en Analytics, ¿vale? Podemos pasar de toda esa parte de... Yo conozco clientes que lo hacen así, de ni configurar el objetivo dentro de la herramienta de testing porque ya lo miro yo desde Google Analytics. ¿Qué es lo que necesitamos en ese caso? Calcular nosotros la significancia estadística, ¿vale? Porque eso no nos lo va a dar porque eso nos lo daría la herramienta de testing. Pero, ¿qué sucede con la herramienta de testing? Vamos a ver, voy a irme a un report de un test. Vale. Cuando tenemos aquí los datos y quiero segmentar con los segmentos que me ofrece la herramienta de testing, me va a recalcular
este dato que es la confianza estadística, ¿vale? Si no tengo todo esto desarrollado aquí y lo quiero hacer en Google Analytics, hay que tener en cuenta que siendo estricto metodológicamente, o para hacerlo bien, cualquier segmentación que yo le haga, por ejemplo, por dispositivo, el conjunto de datos cambia y debería volver a calcular la significancia estadística, ¿vale? Y eso Google Analytics no me lo da, ¿vale? Esa es la pega de hacerlo todo, tampoco es tan pega porque vamos a ver ahora la alternativa, de hacerlo todo en Google Analytics. Diría por mi experiencia del mundo que yo conozco, ¿vale? Que muchas compañías se van a mover en este entorno de envío el dato, como tengo una integración buena, envío el dato a Analytics y lo hago todo desde allí, ¿vale? Y lo que necesitaré es calcular la confianza estadística, ¿vale? Para eso, casi todas las herramientas, en este caso WWO, esto es un documento que es de WWO, ¿vale? Yo me lo he descargado, es público y lo podéis encontrar por ahí, que nos ayuda a calcular las significancias, ¿vale? No vamos a tenerlo en la interfaz de Google Analytics, es evidente, hacer el cálculo ahí sería imposible. Es posible que pudiéramos tenerlo en un Looker, intentando sacar las fórmulas de aquí. Nosotros en nuestro departamento, por ejemplo, para nuestros clientes, hemos sacado esta lógica a una interfaz web para que sea un poco más amigable y es lo que ponemos en nuestros informes de conclusiones y demás. Adobe tiene también su propio Excel que podéis encontrar para calcular la significancia y realmente imaginad que tenemos todo el dato en Analytics, segmentamos, hacemos lo que queremos y del conjunto de datos que nos queda segmentando, pues simplemente tenemos que trasladar aquí 4 valores, visitantes y conversiones, ¿vale? Perdonad. Bueno, voy a cambiar algún dato por ver que esto cambia, ¿vale? Si este fuera el caso, segmento en Analytics, esto es el dato que tengo, pues esto, por ejemplo, no tendría confianza estadística, ¿vale? El dato que venía originalmente creo que sí, no, ¿vale? Y esto ya nos dice qué nivel de confianza tengo, ¿vale? Aquí habla de niveles de 90, 95 y 99. En este caso estaría entre el 95 y el 99, ¿vale? Bueno, esto también es una elección a hacer en cada casa, ¿no? Es qué índice se aplica como el mínimo para dar por ganador un test, ¿vale? Probablemente las herramientas por defecto lo hacen en el 95, pero bueno, hay quien lo modifica para que sea el 90 o está dispuesto a asumir un riesgo mayor, digamos, en los resultados de los test, ¿vale? Así que esto, junto con la integración de Google Analytics 4, nos debería dar un poco el todo para poder hacerlo todo, ¿no? Tener el dato, segmentar como queremos, analizar con eso que llamo yo segmentos y datos oficiales y poder calcular la significancia, ¿vale? La interpretación de esto, bueno, hay mucha estadística por aquí detrás, hay mucha documentación como para leerla un día con un café por delante y demás. Es denso y es duro esa parte estadística, pero bueno, os podéis fiar de este tipo de calculadoras. Es lo mismo que aparece en la interfaz, lo calcula igual, ¿vale? Así que deberíamos estar haciendo lo mismo que si lo tuviéramos en la interfaz y todo implementado en WWO, ¿vale? Y aquí veis, bueno, los datos de eh, cuál sería la conversión real si en base al 90% de significancia y demás. Bueno, al final las herramientas nos dicen que a día de hoy, en este test irreal, la conversión es de un 5,5, ¿vale? Pero nadie lo puede asegurar. Tener un 90% de significancia estadística quiere decir que en el futuro sabemos que estará entre un 4,81 y un 6,19, ¿vale? Pero bueno, esto ya es un poco el perfil CRO, si lo queremos llamar el perfil CRO, el que toma la decisión de cuándo se para o no un test, pues ahí tiene un poco la decisión, ¿no? Pero lo que quería enseñaros es esto, que la integración es súper sencilla, podemos usar todos los datos que tenemos, podemos hacer una medición, unas conclusiones, digamos, 100% en Analytics
y no habría ningún problema por la significancia porque podemos calcularla por nuestra cuenta, ¿vale? Alex, perdona, otras dos preguntillas. Laura Argente pregunta si WWO tiene alguna funcionalidad similar a Adobe Sensei. La tiene, bueno, Laura, eh, hace mucho que no hablamos, un saludo. Eh, la tiene dentro de unos paquetes más avanzados, ¿vale? Dentro de un paquete que creo que se llama Personalized, creo que es, déjame ver si lo vemos por aquí. Que para quien no lo sepa, Adobe Sensei es la inteligencia de toma de decisiones que tiene Adobe para Adobe Target, que básicamente, en lugar de entregar las experiencias de forma aleatoria a unos usuarios y a otros no, lo que hace es que lo hace con cierta lógica por detrás. Mira tanto su comportamiento como su perfil de usuario y bueno, pues simplificándolo mucho, pues dice, si este usuario se parece mucho a ti, se comporta como tú y convirtió con esta experiencia, te muestro la misma, ¿no? Diría que WWO no tiene algo así tan avanzado, pero sí funcionalidades parecidas en este módulo, en este paquete. ¿Vale? Vale, gracias. Y la otra pregunta, vale. Laura dice que perdona, que no se puede desmutear, por eso habla por el chat. Y Beatriz Alonso pregunta si se puede calcular en BigQuery la significancia estadística. Probablemente sí. Claro, hay muchas formas de calcular la significancia estadística, ¿eh? O sea, dentro del mundo estadístico hay varias formas de hacerlo y todas son aceptadas matemáticamente, digamos. Habría que escoger una y hacer los cálculos, ¿vale? Sí, yo creo que se podría, nunca lo he probado, pero yo creo que se podría. Si queremos simular exactamente el DWO para tener el mismo dato en un sitio y en otro, pues habría que tirar un poco de ingeniería inversa sobre este Excel probablemente y seguro que se saca. Yo ya te digo, Bea, que lo hemos hecho a nivel web, trasladarlo al lenguaje JavaScript, por ejemplo, lo hemos hecho ya y lo tenemos en una interfaz web. O sea que no veo problema, en principio. Habrá que trabajar. Alex, una pregunta. Cuando estás sacando el informe, bueno, como en Optimize conectado directamente a Google, pues tiene trazabilidad de todo el experimento a lo largo de todo el funnel o el journey del usuario, pero obviamente aquí no existe, Google no va a tener esa información de todas las páginas que pasa y todo. ¿Es por esa la razón que aplicaste segmentos para poder hacer ese seguimiento y poder saber realmente o poder sacar desde Analytics el éxito del experimento? Sí, eso es, porque es a nivel de usuario el segmento y debería poder, Ujú, poder dárnoslo. También tendríamos la audiencia, esas audiencias que os comentaba que se crean, que se pueden crear, no es obligatorio hacerlo, ujú. que también entiendo que nos lo dan. Sí, ya os digo que yo no soy tan partidario del tema de las audiencias por la En las limitación, audiencias. porque a futuro supongo que hay 100, creo, si no recuerdo mal, de limitación. Y Ujú. imagínate 2 por experimento, ¿no? Pues puede que haya problemas. Pero en principio sí, debería dar toda la trazabilidad, realmente. Vale, vale. Gracias. Vale. Vale. Y bueno, estamos acabando ya. Una de las cosas que os contaba al principio es también tengo las audiencias de Google Analytics, quiero usarlas en WWO para impactar a cierto grupo de usuarios que considero relevante por lo que sea, ¿vale? Como os decía, eso lo tenemos bloqueado en esta instancia. Eh, Quería traeros simplemente de cuando WWO publicó esta integración, un vídeo que veis dura 16 segundos, así que fijaros si es fácil, solo porque lo veáis y que sepáis de qué iría, ¿vale? Le doy, como veis, importa las audiencias que hay en Google Analytics, o sea, las importa, las lista aquí y tú decides cuáles importas a la herramienta, ¿vale? A WWO. También algo que nos daba Google Optimize,
y que era bastante importante. Ya veis, me gustaría haberlo probado, pero como veis, es la misma sección en la parte de que si yo me voy aquí lo tengo bloqueado, pero bueno, por aquí. Perdón. Aquí, como veis, sería este CTA, que me listaría todas las audiencias que yo pueda tener configuradas en GA y decido cuáles importo a la herramienta, para luego, en vez de hacer un test a todos los usuarios, pues, o una personalización, pues hacerlo a ese grupo específico. ¿Vale? Pues más o menos esto es lo que quería contaros. Eh, Sé que es un poco alto nivel, pero no había mucho tiempo para más. Casi prácticamente lo he clavado en tiempos, la verdad. Pero bueno, si tenéis alguna duda, aún tenemos tiempo. Si queréis disparar algo por ahí. ¿Al- ¿Alguien quiere aprovechar? Oh yeah, dice muchas gracias. Oh yeah, no sé si quiere decir su nombre, pero oh yeah. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, nada, simplemente comentaros, por último, igual quieres cerrar tu Arancha luego. Esta grabación, hasta no sé exactamente cuánto tardaremos, pero en el blog de GetNet, que tenéis muchos más webinars muy guays, se publicará, ¿vale? Y ya habéis asistido y ya lo conocéis, pero bueno, para que sepáis que lo tengáis ahí. Y en el texto que acompaña la entrada, digamos, yo voy a poner algunos enlaces de todo esto que hemos visto, ¿vale? De cómo es la integración, de tal, por si los necesitáis como referencia, pues ahí quedarán, ¿vale? Sí, es verdad. Muchas gracias por eso, Alex. Es un buen punto. Irene pregunta también qué otras herramientas, además de las tres que se integran directamente con Analytics, recomendarías, Alex. Bueno, difícil pregunta, claro. A ver, realmente, cuando hablamos de hacer CRO, probablemente todas las que en el mercado lo cubren, ¿no? Luego ya depende de cada casa y de las necesidades de cada sitio, puede haber unas mejores que otras, pero yo que he vivido este año junto con nuestros clientes intentando ayudarles a decidir, al final te das cuenta de que hay que profundizar mucho y quizás más en lo técnico para definir cuál me interesa más, porque son tan pequeños los detalles que realmente es difícil, ¿no? Casi todas valen. Eh, depende de cada sitio. Tenemos por ahí también otras muy buenas herramientas, Dynamic Yield, pero que también está un poco pensado para algo más hacia lo que me preguntaba antes Laura Argente, de más inteligencia por detrás. Dynamic Yield es una muy buena herramienta, también lo son estas. SiteSpect, no sé, hay Convert, hay muy buenas herramientas pero vamos, es difícil decir con esta voy a hacer mejor cerreo que con esta otra. Es muy difícil. Todas te lo van a dar. Hay pequeñas diferencias, sobre todo técnicas, que pueden hacer decantar la balanza, pero son muy pequeñas, de verdad. Vale, genial. Bueno, por aquí en el chat, que lo puedes ver si quieres también, si dejas de compartir, te dan las gracias. Es súper top, súper interesante. Bueno, para que te quedes con con tu parcelita. Pues Pues muy bien. bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo. También le podéis dar las gracias abriendo micrófonos, ¿no? Que es muy agradable para el ponente. No sé si alguien se atreve o preferís Yanka seguir. está ahí apoyando. Todas Yanka, Yanka, muy bien. Yanka siempre, efectivamente. Efectivamente. El único valiente, el único valiente. Yanka, la próxima de CRO contigo, ¿no? Te invitamos ya directamente de ponente y nos das la siguiente derivada. Bueno, podemos hacer el sufrimiento después de la muerte de Optimize, que también puede ser una, una de muchas vivencias y muchas cosas, que es el post 30 de septiembre. Sí, nos iremos encontrando con muchas cosas por el camino, sí, seguramente. Pues sí, sí, Veremos. es Y cierto, es bueno, y, cierto. su- Sí, sí. y sufriendo los retrasos en las implementaciones y llegar el 30 de septiembre y no tener herramienta y esas Ya, cosas que seguro todos los que estamos aquí vamos a vivir. Comentamos que más o menos, en mi experiencia, más o menos todo el mundo tiene la decisión tomada
está implementando, pero falta migrar cosas. Pero bueno, hay quien todavía no tiene herramienta, eso es cierto. Sí. Bueno, Bueno. llegarán las prisas, pero adelante. Ya. Bueno, Muy bien. Bianca, por lo que comentas, suena que tenéis herramienta, pero todavía no está up and running, ¿no? Por un poco lo que comentas. Sí, tenemos herramienta que no la nombró Alex, pero sé que es fan y super crack de la herramienta, Adobe Target. Y bueno, un parto en una corporación así tan grande con todas las cosas que te vas encontrando en el camino. Y bueno, a 24 días del sunset de Optimize, pues Sí. bueno, estamos. Vuestro ecosistema, Yanka, es peculiar. Google y Adobe, Google Target es peculiar, entonces bueno, hay que sufrirlo un poco, sí. Vamos a ver cómo vamos a ello. Bueno, pues ya habrá continuación de esta sesión con otra entonces. Bueno, pues oye, muchísimas gracias a todos por asistir. Yanka, siempre por tu proactividad, me encanta. Pone Gracias. cámara, pregunta, habla, desmutea, perfecto, perfecto. Así queremos al resto también, que lo hace todo más vivencial. Y bueno, pues nada, desearos un buen arranque de temporada después de las vacaciones y nada, seguidnos en redes porque seguimos teniendo eventos como mínimo uno al mes, si no más, así que con distintos temas de actualidad. Así que buenas tardes a todos y Alex, muchísimas gracias por... Ha sido poco tiempo, pero me ha gustado mucho porque le has dado un toque práctico, teórico, o sea, ha dado tiempo a todo, ¿eh? Me ha gustado bastante. Había muchas cosas que Cómo has contar, cerrado había el que... círculo a mí me ha ayudado un montón personalmente. Yo creo, y si a mí me ha ayudado, supongo que a mucha gente le ha ayudado todavía más. Muchas gracias. Había que ir un poco al grano, había mucho que contar, no se puede profundizar mucho, pero bueno, poco a Ujú. poco. Espero que Vale, la idea general haya ayudado a alguien. Bueno, veremos. sí, sí, sí. Bueno, Muy yo bien. voy a desmutearme, voy a unirme a Venga, Yanka. muy bien ahí. Nada, Beatriz, yo dime. sí, me ha gustado mucho el webinar y daros las gracias a vosotros por organizarlo y sobre todo a Alex por explicarlo. Ya lo dije cuando me apunté, que es un magnífico profesional y lo ha demostrado una vez más. Y yo diré que Bea es una de las que sí trabaja en GA4 ya y tiene todo pensado y organizado para... ¿Sí o no? Sí. Muy Muchas bien, gracias, Beatriz. Alex. Pues seguiremos la pista entonces. A lo mejor tenemos que hablar en un futuro cercano. Tomamos nota. Estupendo. Vale. Gracias. Muy Pues bien. muchísimas gracias, Beatriz, por Placer. Gracias. tu espontaneidad. Muy bien, chicos, pues lo dicho, buena tarde y mucho ánimo para lo que pase a partir de ahora, ¿vale? Venga, un Muy abrazo. bien. Venga, Hasta gracias luego. a todos, chao.